Hola amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Sin Ideas, el podcast que los va a dejar lleno de grandes ideas. El día de hoy tenemos a nuestro último invitado de esta temporada, tenemos a Emanuel. Él es licenciado en Derecho y el día de hoy tenemos un tema que les va a encantar demasiado y les va a resolver muchísimas dudas. Así es, y antes que otra cosa, muchas gracias nuevamente por estar aquí en este Gracias a ustedes. episodio. Y pues el tema de esta semana es acerca de las herencias. Un tema muy complicado y que creo que a todos nos interesa, porque a veces no es tanto el que tengamos bienes económicos, pero siempre hay algo que queremos dejarle a nuestra familia y es bien importante saber cómo hacerlo. Sí, desde luego, el tema de la herencia a veces es un tema que vemos muchas veces hasta en los memes, de que se están peleando los familiares en la cena de En Navidad las y comidas de Navidad, en en todas las las cenas de Navidad, reuniones. que la abuelita le había dicho al tío que le había tocado tal terreno y no se cumplió como le había dicho por su palabra. Pero bueno, respecto a esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hablamos de una sucesión intestamentaria, que es lo que se aplica cuando no existe un testamento de por medio. El abuelito, el padre, eh, murió sin dejar un testamento y entonces es donde se abre la sucesión legítima que se da por medio de la ley. ¿Qué pasa entonces cuando un familiar, llámese padre o abuelo, no deja un testamento? Aun con la inexistencia del testamento, los bienes no se pierden, no entran en un limbo ni nada de eso. Al contrario, están ahí presentes, pero se inicia en el derecho un proceso que se llama el testamento legítimo. ¿Cuándo se aplica este tipo de testamento? Cuando el testamento que existe tal vez haya perdido su eficacia, cuando se redactó sin hablar de todos los bienes que se iban que era, que formaban parte del propietario de esta masa hereditaria, entendiendo como masa hereditaria el conjunto de bienes o patrimonio, más bien dicho, de, Que dejó la del persona. difunto, Ujú. que la persona dejó. Entonces, también este tipo de testamento, este Inten- tes- Intestamentario. Intestamentario. de que el testamento intestamentario o o legítimo, el testamento legítimo abre paso a cuando también una persona, un heredero, ya no puede recibir la herencia. Supongamos, por ejemplo, que un, una persona, un padre y un hijo, por ejemplo aquí que se da mucho lo de los temblores, Ujú. murieron en un siniestro y el padre tenía tres hijos, pero cuando muere en el mismo edificio con uno de esos tres hijos. Entonces deja de existir uno de los herederos que ya había y se abre paso a una sucesión legítima, porque ya no está uno de los cuales se De los que tenían que tenía heredar. derecho a heredar. ¿Y qué pasa con su parte Bueno, de la es lo que herencia? vamos a ver ahorita a continuación. O también puede ser que el testamento que haya dejado la persona, el heredero, ¿sabes? Dice que yo no quiero esta herencia, que es muy raro, pero tal vez se puede dar. Yo no quiero esta herencia, no la quiero recibir, y repudia la herencia. Se abre entonces lo que se conoce como sucesión intestamentaria. Es importante mencionar que en la vida de la persona puede redactar su testamento, estando en vida, puede redactar, puede decir, yo quiero que le toque específicamente a mi sobrino, incluso no necesariamente tiene que ser el hijo o la esposa, quiero que le toque todo a fulanito, a mi vecino. Es la A quien voluntad sea. de la persona. Por eso se considera que el testamento es un acto unilateral. Solamente lo puede decidir de una forma propia aquel que es propietario de todos esos bienes. ¿Y cada qué tiempo se puede ir actualizando este testamento? Eh, las veces que la persona guste o así desee. Supongamos que en la herencia, la persona decidió estando en vida, quiero que le toque a mi hijo fulanito de tal. Eh, pero luego dice, no, ¿sabes qué? Después de 3, 5, 2 años o a Cambia de ajá, opinión, cambia ¿no? de opinión, dices, no, ya no quiero que te toque a ti, quiero que le toque a tu otro hermano. Ujú. Puede cambiar las veces que él quiera mientras lo haga frente a un notario
y consta en con las formalidades que especifica la ley, puede cambiarlo cuantas veces quiera. Entonces, cuando ya abre paso la herencia, cuando hay un testamento, una vez que deje de existir la persona. Pero aquí estamos hablamos de los herederos, de quienes tienen parte en algo que conocemos en derecho como masa hereditaria, que en sí es todo el patrimonio de la persona que acaba de morir. También puede ser que la persona diga, ¿sabes qué? Yo también quiero que haya legatario. Un legatario es una persona que solamente va a recibir una cosa en específico. ¿Sabes qué? Quiero que mi sobrino se quede con mi carro rojo porque el azul se lo voy a dejar ahí que se lo repartan sus hermanos o mis hijos, más bien dicho. Entonces, un legatario solamente recibe una parte de los bienes, no recibe todo, ni una porción. Hablamos solamente de una cosa o Una ciertas porción más cosas. grande, ¿no? Ajá, Como hablamos de los hijos que a lo mejor ajá, pueden heredar, no sé, la casa, el carro, alguna otra cosa. Esta persona va a heredar algo bien específico. exacto, bien específico, hablamos de un legatario. Como por ejemplo, sucede que dice la persona, voy a dejarle a mi ahijado, quiero dejarle tal, tal objeto que es de demasiado valor para mí o tal terrenito. Se puede. Cuando hablamos de legatarios, hablando de los herederos, son los que tienen parte en todo el patrimonio. El Y patrimonio. En dependiendo de general, cuántos herederos haya, le va a tocar la porción en partes iguales a cada heredero. A cada quien. En la sucesión intestamentaria, esta sucesión se considera como legítima porque, aun con la ausencia de la voluntad del difunto, el difunto, ¿sabes qué? Por miedo, tal vez a veces la gente tiene esa concepción de que hacer mi testamento es porque ya me voy a morir y en unos 2, 3 meses, pero no, como decíamos, se puede hacer en cualquier momento, incluso en nuestras leyes nos permiten que una persona de 16 años, ni siquiera alcanzando la mayoría de edad, pueda dejar ya o escribir un testamento, por las razones que quiera. Entonces, para adelantarse demasiado del futuro, decimos a veces, pero los siniestros o cosas que no esperamos suelen Pues suceder. suelen como suceder. prevención, Como ¿no? Más que prevención, otra cosa. como prevención, para que no quiero que se le reparta a mis padres, yo quiero que se le quede, no sé, puede decir la persona a mi amigo, a mi novia, y si esa persona quiere que se les quede a ellos, aún con 16 años puede redactar su testamento. Y cualquier cosa puede entrar dentro del testamento. Cualquier cosa que le sea de propiedad de la persona. ¿Mm? Bueno, en ese caso de que dices de propiedad, debe de haber algo que avale esa propiedad. Exacto. O ya, Era algo que avale esa ajá, propiedad. que diga directamente que es mío, ¿no? Ajá, exactamente. Son los elementos con los que vamos a demostrar que sí verdaderamente Pertenece. pertenecían A a esa esa persona. persona. O sea que no puedo heredar un Funko nada más. Necesitas el ticket. Necesito un ticket. Sí, exactamente. Bueno, eso tenía que constar igualmente ante un notario. Pero ya en esos casos, pues son un poquito ya aspectos un poquito más informales que, pues, regalar un Funko, yo creo que cualquier persona, lo Pero puede. sí hay cosas que, De- por ejemplo, que no tienen como documento, este papel. Por ejemplo, se da mucho tal vez en las películas para tomar alguna referencia, que muere la abuelita o muere el abuelito o muere la mamá, el papá, y regalan a lo mejor un reloj que bien o mal, pues sí se adquiere, se tiene pues un ticket, porque pues no puede tener otra cosa que diga que es de uno, pero muchas personas las heredan. Ujú. igual los muebles y todo eso se llega a dar mucho. Ujú, por eso se hace una valoración, digámoslo así, de, del todo de su patrimonio. ¿A cuánto asciende en total? Entonces, teniendo eso y considerando el número de herederos, se reparte en partes iguales. Ya sea que lo vendan o se pongan de acuerdo, ¿sabes qué? Te va a tocar esto, a ti esto, a Sí, ti no, a esto. mí déjame esto y Ujú, ustedes repártanse lo ujú, demás. exacto. Siempre y cuando vaya en un valor similar, Un ¿no? balance entre todos, un valor similar entre todos. Pero en este caso estamos hablando de qué pasa cuando no existe eso, cuando no existe un testamento de por medio. Ese es el problema que muchas familias se encuentran, porque a veces no se tiene el cuidado de decir, ¿sabes qué? Para evitarnos problemas, que a final de cuentas, cuando hablamos de objetos con un valor económico, de terrenos, pues
eh, se tiende a crear conflictos. Es que a ti te tocó más y a mí me tocó menos. Sí, ¿O por siempre qué agarraste existe esto? en Por todas más las que se quiera familias, evitar. Por por más más que que se uno quiera evitar. diga, sabes que yo me llevo bien a lo mejor con mis hermanos, con mis primos, en el caso de que sean los abuelitos o lo que sea, pero siempre al final va a salir uno que yo hice más, yo estuve siempre ahí o Ujú. yo los cuidé más, tú nunca viniste a verlos y siempre va a haber ese conflicto, por eso es bien importante tener en cuenta que si tenemos algo de valor y se lo queremos dejar a nuestra familia, pues hay que empezar a considerar en hacer el testamento. Exacto. Pero volviendo al tema, cuando no existe ese testamento, ¿quiénes pueden heredar? A veces me tocó ver una persona que me platicaba, no, es que era incluso un nieto, decía, no, es que a mí también me tocaba parte de lo que mi bisabuela, cuando dejó de existir, dejó en sus propiedades. Pero vamos a ver ahorita si es conforme a la ley, es cierto, o quiénes son específicamente cuando no hay testamento, quiénes son los que pueden heredar. En ese caso, depende mucho de la legislación de la cual tomemos parte. Por ejemplo, si hablamos de la legislación de la Ciudad de México o la legislación del Estado de México, contienen tal vez similitudes, pero que en algunos puntos sí puede haber algunas diferencias en cuanto a porciones que les toca al familiar. Entonces, en primer lugar, la sucesión legítima le da preferencia, en primer lugar, a los descendientes, a los hijos en primer lugar se le da preferencia a los hijos, ya sea por cabeza o por estirpe. ¿A qué se refiere por cabeza? O sea, el padre tuvo 3 hijos, esos son los hijos que heredan por cabeza. Pero volviendo al ejemplo que teníamos, poníamos donde pongamos que el padre y uno de los 3 hijos se murieron tal vez en un terremoto o en un accidente de Ujú. carros. ¿Qué pasa con la herencia que le tocaba al hijo que murió? Si tiene hijos todavía en vida, digamos así, los nietos del papá El- heredan la 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 parte que le porción, parte que le la correspondía. tocaba. porción, le toca la porción por estirpe, se llama. Mm. ¿Sí? En cierta forma, no es el término correcto en derecho, pero lo heredan en cierta forma por representación de su padre, para que lo podamos entender un poquito más claro, heredan representando a sus padres. Entonces, a los tres hijos que había, se muere uno y quedan dos. La herencia se vuelve a repartir en tres, y a los dos le toca su porción, y a los nietos que sean del hijos del padre, ya, del hijo muerto, más bien dicho, Sí, heredan, si fueron tres o si fueron dos, heredan esa porción que le tocaba a su padre, se Dividen en dividido reparte sus en tres dos partes en partes. sus iguales, tres dos, tres, las partes que iguales. sean, ¿no? Los Ajá, hijos que los que sean. sean. Entonces, no, no se deja desamparados a los nietos en esos casos. También, en segundo lugar, la ley establece que serán los que hereden, serán los cónyuges, o la concubina o el conviviente. Luego sigue los ascendientes, que son los padres del difunto. Y luego, si nos vamos ya más acaso, más abajo, hablamos de los parientes colaterales. ¿Qué nos referimos con parientes colaterales? A los del hermano del difunto, a su hermana, esos parientes en segundo, tercer y cuarto grado, ya sea el pariente, el sobrino, y así nos seguimos, Cómo va avanzando. como va ¿Y qué avanzando. pasa si, por ejemplo, se muere pero no estaba casado ante la ley? Bueno, ahorita vamos a eso. Bueno, voy a darle una forma muy, a grandes rasgos. Ya si no, si supongamos que la persona no tenía ni hijos, ni esposa, ni cónyuge, ni padres, no lo conocía, o ya se murieron sus padres, ni conocía de hermanos, o porque era un hijo único, ni conocía a sus tíos, ni conocía a sus primos, ni a sus familiares colaterales. Entonces, en lo que es la legislación de la Ciudad de México, se da el paso a que herede el DIF, o el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. Pero siempre va a existir un propietario sobre los bienes, no va a haber no va a haber una propiedad vacante, digamos así, sin nadie, ¿no? La ley establece que siempre debe haber alguien que reciba esos bienes. Así que si no encontramos ni hijos ni familiares, nada, vas a heredar el DIF, lo que conocemos como el DIF.
Como a Sin dominio embargo, público, ¿no? ajá, hay como a dominio público para uso del bien común, digámoslo así. Hay un orden de prelación con preferencias para heredar. Decíamos, en primer lugar, volviendo a los hijos se heredan por partes iguales. Si, si son cuatro, va a repartirse en en cuatro partes iguales la herencia. Pero supongamos que ahora hablamos de que todavía sobrevive la esposa del difunto. Entonces, eso depende mucho de la legislación y vamos a comparar dos, dos contrastes, digámoslo así. Por un lado, la Ciudad de México especifica que si la cónyuge, su pérstite o la esposa, tiene bienes no superiores a la porción que le tocaría a los hijos, la porción, ella también tiene parte en la herencia y se le va a dar a forma que tenga en igual porción que los hijos. No sé Nada si me más voy a como entender. a complementar, ¿no? Como complementar. Pero supongamos que la cónyuge no tenía, o la esposa no tenía ni nada de patrimonio. Entonces, hereda como hijo, ¿sí? Entonces, ahora, si eran cuatro hijos, ahora la Son madre 5. se agregan cinco y ahora se reparte. Entre Este, cinco. se reparten cinco, pero conforme a la legislación de la Ciudad de México, si la madre tiene suficientes bienes que se comparen a A la los del porción que papá. le va a tocar a los hijos, no Ya hereda. no No hereda toca. Ahí, nada. pero ese es en el caso de la Ciudad de México. Para el caso del Estado de México, hablamos que sea que tenga o no tenga, va a heredar en porciones iguales, Equitativas. igual a la de un hijo. Más Ujú. allá de lo que tenga o no tenga. Ajá, más allá de Es lo que igual. tenga o no tenga. Es lo Va, mismo. Ajá, y si es parejo, por así ahí decirlo. sí, Sí. digámoslo así, ahí sí es parejo. Si tiene o no la mamá, ahí se aplica. En la No sabía legislación que de era diferente. en la legislación del Estado de México decíamos hereda sin reglas, es como si fuera un hijo. Ya habíamos hablado sobre lo de heredar por estirpe, que el hijo del difunto no pueda recibir la herencia, tal vez por una incapacidad mental. Son casos en donde no se puede heredar, que no tiene una incapacidad mental o porque, ¿sabes qué? Dijo, yo no quiero recibir nada, pueden heredar sus nietos. ¿Mm? No se deja desprotegido a los nietos en esos casos porque este también les toca la porción del padre. Que ya se murió su padre, a ustedes no les toca nada, se ve mucho en los juzgados. Ya se murió el abuelito y llegan los hijos, perdón, ya se murió el padre y llegan los hijos y nada más somos dos hermanos, se ponen de acuerdo y como el otro hermano, el tercer hermano, en el ejemplo que dábamos, ya dejó de existir, le dicen a los nietos, ¿saben qué? A ustedes no les toca nada porque ya se murió su papá y pues no les toca nada. Y los esconden ante el juez para que no les toque nada. Entonces, a veces por no tener esos un poquito de conocimientos, la persona dice, no, pues es que sí, mi papá ya murió y pues no me toca nada. Pero en realidad la ley sí les da el respaldo pues, de reclamar la herencia que les tocaría a su padre. Y por ejemplo, moviéndonos un poquito del tema, tengo dos puntos. El Ujú. primero, decías que si un hijo tiene alguna discapacidad, por así decirlo, mental, no puede heredar. En este caso, no. Necesitaría alguien que tutele Que Un lo un representante, ¿no? representante, Un alguien que titular. tutele su patrimonio. Y a esa persona se le puede entregar. Y esa persona se le puede tener a nombre de la persona. O sea, sí puede, pero no puede disponer en, por sí solo, pues, de Sí, su necesita patrimonio. alguien que le ayude. Por ejemplo, estamos hablando de que en este caso es que un papá no haya dejado un testamento, pero suponiendo, tal vez a lo mejor haciendo una imagen, tal vez mi papá murió y mi papá pues tenía su casa y pues la casa ahí quedó, ¿no? Ante las demás leyes que pues es a lo mejor el Infonavit y todo eso, pues queda finiquitado el valor de la casa. Pero si mi papá no dejó un testamento, ¿cómo yo como hijo puedo reclamar la parte que me corresponde Ah, de la casa? O sea, puedo ir a cualquier juzgado y solicitar En la ese, repartición del bien. ajá, en ese caso se va ante un juez de lo familiar, que es quien va a repartir los bienes. Este, y sí, nada más se ocupa usted, en el caso de que lo llame, no haya un testamento,
demostrar con documentos, ¿sabes qué? Yo soy hijo de esta persona, tengo más hermanos, o yo soy el único, y aquí está mi acta de nacimiento. Pueden ser, son elementos o documentos que nos van a permitir tener derecho a iniciar ese juicio sucesorio ante el juez de lo familiar, en materia familiar. Ahora, por ejemplo, hay casos donde no tuvo hijos el señor, X o Y razón, y solamente está la esposa. Entonces, en este caso, volviendo ahí, vamos a verlo desde dos puntos. Supongamos que solamente está la esposa va a ir ante el tribunal del familiar y va a decir, ya murió mi esposo, aquí está el acta de defunción y murió tal fecha y queremos hacer la repartición de bienes. Entonces, hay dos posibilidades. La esposa puede ir con el padre, los padres del difunto, si todavía viven, y la herencia o el patrimonio de la persona se va a repartir en la Ciudad de México, se reparte 50-50. Te va a tocar a ti como esposa o como cónyuge Son 50. 50, ajá, 50%, y te va a tocar a los padres, te va a tocar otro 50%. Y no hay otra. Pero hablando del caso del Estado de México, hablamos de que cuando sucede eso y no hay hijos, van ante el juzgado de lo familiar y dicen, vamos a iniciar el juicio sucesorio, y a la esposa le va a tocar por ley, más bien dicho, para entenderlo mejor, le van a tocar a los padres lo de alimentos, lo que ocupen ellos de alimentos, y todo lo demás va a Para la ser para la esposa. esposa. Como un tipo de pensión, ¿no? Algo así, un tipo de pensión donde van a tener los padres el derecho de recibir alimentos y lo va a establecer según vea el juez y a ti te va a tocar tanto y todo lo demás va a ser para la esposa. Si no hay padres, ni hijos, ni hermanos, la cónyuge hereda todo. Si no conocen a los hermanos o era hijo único, no hay padres, ya se murieron por una u otra razón o nunca los conoció, hereda en todo La la cónyuge esposa o o la el cónyuge. cónyuge. Si se, si hablamos, por ejemplo, de cuando existen hermanos, pongamos que no hay no hay no hay ascendientes, que son los padres del difunto, pero hay hermanos. Entonces, la esposa hereda dos terceras partes de la herencia y los hermanos, en el número que sean, sea uno, sea tres, sean más, La van a otra heredar tercera parte. una tercera parte Y de la ellos se la herencia. tienen que Se repartir, la ¿no? tienen que Dependiendo de repartir. cuántos sean. Exactamente. Ahora, supongamos que no tiene hermanos, pero tiene medios hermanos. Ahora, esa una tercera parte solamente les va a tocar la mitad por ser medios hermanos y la otra de otro pedacito se va para la coña. Entonces, este es un orden que, que la ley misma establece cuando no hay un testamento. Si no hay testamento, entra el orden de prelación o de preferencia, donde se dice, se le da en primer lugar, es como un escalón, le da en primer lugar paso a que hereden Sí. los hijos, cónyuges, si todavía vive, o la concubina, que hereden los padres si no están, o los hermanos, o bueno, ya si no hay ninguno de esos, pues todavía los primos, los tíos, ya en su supuesto, y si ninguno de ellos existiera, en la Ciudad de México se da, decíamos, la oportunidad de que herede el DIF. ¿Y en el estado también? En el estado, en ese caso no. Atendiendo el principio de los parientes más cercanos, excluyen a los más lejanos. Ese es el principio que dice, nos establece la ley. Los parientes más cercanos van a excluir a los más A los lejanos. más lejanos. Va Ajá. como por orden de prioridad. Si hay hermanos, si hay hijos, si hay esposa, pues va a ser muy raro, o más bien dicho, casi imposible si no hay testamento que hereden los sobrinos, que hereden los hijos, perdón, que hereden los ahijados, ¿no? En este caso no, y porque ya la ley ya establece quiénes. Sí, ya tiene un Estos, orden establecido. estos y nadie más. Pero supongamos que decíamos, a veces se tomaba la palabra es que yo lo cuidé más, a veces está la persona que no es familiar, pero todos El, los días, los últimos días de su vida cuidó que era un ahijado tal vez, o un sobrino sí, el que que lo se cuidó. preocupó al Y se final. preocupó
En ese caso, aunque el sobrino haya sido muy bueno con la persona, si no deja un testamento, No se puede No hacer hay nada. forma. no hay forma. Y así le luche y le luche. Mientras haya hijos, mientras haya una esposa, van a heredar por ley ellos. Entonces, para evitar ese caso también es un poquito controversial, porque pues no voy a decirle, oye, ya herédame, ya te vas a morir en unos Sí, como cuantos de, Sí, días. haz no. tu testamento. No, me estás diciendo que yo, pero pues el Pero nada más testamento. no. El testamento, sí. No, pues no sé, no. En esos casos también es un poquito espinoso. No lo va a tomar, yo pienso, bien una Pues persona, no. en cualquier sentido. Pero en esos casos, pues sería un diálogo ya que tendría que hacer la persona que tal vez está cuidando a la, a este, al que será a, Al que se preocupa, a quien ajá. lo cuida, ¿no? Y el que va a ser en un momento dado ya un difunto. ¿Sabes qué? Pues eh, yo te he cuidado y pues un diálogo, no sé, la verdad, cómo abordar esos temas, nunca me ha tocado. Este, pero que ya se da oportunidad a que personas que no sean parientes cercanos tengan la posibilidad de heredar el patrimonio De la de la persona. persona. Siempre y cuando pues esté estipulado en el Ujú. testamento. También eso. ¿Y cuánto tiempo después de que fallece la persona se tiene para poder reclamar, por así decirlo, los bienes sin un testamento? Un testamento, pues, lo puede iniciar cualquier familia que, como decíamos, en el orden de preferencia, cualquiera de ellos puede iniciar este juicio y tiene espacios. En algunos trámites son 15 días para traer tus documentos que acrediten que eres un pariente cercano, que eres un hijo, que eres un padre, que eres un cónyuge. No sé, para heredar se ocupa, decíamos, acreditar el parentesco. Ya sea, por ejemplo, si soy hijo, pues con mi acta de nacimiento. Mira, aquí está que mi padre es dentro de tal y me toca la porción. Para el caso de un matrimonio, ¿sabes qué? Aquí está mi acta de matrimonio y necesito que iniciemos para acreditar si soy padre, no sé, tal vez el acta de matrimonio de las personas y el acta de nacimiento de mi hijo, para acreditar si soy cónyuge, perdón, si soy hermano del difunto, pues no sé, mi acta de nacimiento y el acta de matrimonio de mis padres. Y todos estos, hay periodos que la ley establece en los cuales son muy exactos. Si nos pasamos de esto, va a caducar la acción y voy a tener que volver a iniciar el trámite. Y por ejemplo, si la persona ya falleció a lo mejor ya hace 2 años y dejó a lo mejor lo que muchas personas les pasa es que muere el familiar, por ejemplo, ahorita que fue la pandemia, muchas personas pues ya no están aquí. Muchos familiares, pues entre tantos trámites que hacen, que del trabajo, que a lo mejor del Infonavit, del Seguro Social y todo eso, no se ponen a pensar en el hecho que a lo mejor si la persona dejó una casa o dejó un Ujú. automóvil, ellos se lo quedan. Y al Pero, final pasan años y años y años y años y dicen, pues bueno, está la mamá o está el papá y la mamá dejó el bien o el papá dejó el bien y a lo mejor cuando la mamá o el papá ya no esté, pues ya los hijos ya no saben qué hacer. Debe de haber un periodo del tiempo en el que la persona fallece para que los hijos reclamen el bien o para que la para, in- cónyuge haga el trámite para de... iniciar el juicio, ¿no? ujú, Ujú. eh, pues en ese caso yo creo que ahí más que nada es el interés de la persona. Si soy hijo, pues obviamente voy a buscar en la medida de las posibilidades iniciar ese juicio. Porque mientras más tiempo pasemos de dejar, puede ser que ese bien, ya sea el carro, algo material, se vaya desgastando. Ya cuando Pierde lo valor va, también, ¿no? pierde valor, pues. Entonces ya, más que nada ahí, la ley ahí está y los jueces ahí están al pendiente, ¿no? Más que nada ya es la persona. Cuánto de dejar que se desgaste ese bien en las manos de quien lo va a cuidar y cuánto interés tengo de verdad en ese. Y si pasan los años y a lo mejor la mamá y el papá consiguen otra pareja y todo eso, y pues no falta el que siempre llega otra persona que dices que tienes esto, pues mejor te mete ideas, ¿no? Sí, que se tiene ese Cámbialo interés de, pues tú y tienes una casa ujú. y En ese aspecto, la persona, por ejemplo, la esposa o el esposo puede cambiar el nombre del bien material o cuando lo intenta hacer procede a un juicio donde se tiene que
meter también a los hijos para ver de quién es el bien. Vuelvo al ejemplo y más que nada es hacer valer el derecho que tiene la persona. Ah, si no lo reclamo, pues obviamente no me va, por más que no habla ni Dios. Sí, pues Ajá, no te escucha. O sea que Ajá. prácticamente tú como hijo sí puedes ir y decir, sabes que pues yo tengo más derecho ujú, de principio que a lo mejor y la mamá o el papá, ¿no? exactamente. En ese caso, por ejemplo, decíamos otra vez, volviendo al tema del- de cómo acreditar, por ejemplo, también cuando hay concubinato. ¿Cómo acredito que como concubina viví con él, no sé, tanto tiempo y que me toca parte, aunque no nos hayamos casado? En ese caso, hablamos de que el concubinato se debe demostrar por una de dos. O ya vivieron más de 2 años juntos y que la gente sabe, hay testigos de que, no, pues vivieron en el mismo domicilio, se puede vivir en el mismo domicilio y por más de 2 años ininterrumpidos. O el otro supuesto, donde solamente con que tengan un hijo ya se Es acredita la concubinato. suficiente. Es suficiente. Y entonces, volver en el juicio testamentario, ahora sí tiene parte en herencia del, del, del difunto, de la persona que dejó de existir. Ujú. Pero supongamos que este, esta persona difunta no nada más tenía una concubina, sino que tenía dos. ¿Qué pasa en ese caso? Era muy bueno para... Atrevido. ¿Qué pasa en esos casos? Hablamos de que cuando existen dos concubinas, a ninguna le toca. Ujú. Pues, Se ahora, pierden los bienes, por así El decirlo. derecho. el derecho de ellas de recibir. Y no, la otra estaba bien convencida que, Y aunque tengan hijos, ajá, bueno, en ese caso ya no. Cuando hablamos de la que, si nada más hubo una que sí tuvo hijos, porque ya en ese caso aplica la herencia por los hijos. mm, Es ahora sí que si una sí tiene hijos y la otra no, es para la que tiene para la los que Ujú, tuvo hijos, y los ¿no? su hijos. hijo, Y en el caso de que ambas tuvieran un hijo, se iría a partes iguales. para los hijos. Entonces, hablamos del concubinato porque es una situación de hecho y no de derecho. El concubinato no lo vamos a encontrar en un documento Sí, no hay jurídico nada que lo Sí, ajá, no. no hay avale. nada que lo avale un documento jurídico. Eh, es importante que entender que, digamos, la herencia no solamente transmite bienes, sino que también transmite obligaciones. Sí, como lo que platicábamos hace un rato de que si tienes una deuda, tienes que hacerte responsable tú como Como heredero. beneficiario de esta persona de esa deuda. Ujú. En este caso, por ejemplo, la persona, supongamos que dejó de existir, debe de pagar lo que él debía al difunto, pero bajo un beneficio que se llama el beneficio de inventario. Supongamos que el difunto dejó una deuda de 80,000 pesos, pero su patrimonio solamente llega a los 50,000 y me dejó a mí como heredero. Yo no voy a responder con mi patrimonio por Para, las deudas que el difunto no haya podido pagar. Entonces, si nada más dejó 50,000 en su patrimonio y fueron 80 de deuda, nada más se va a quedar o el acreedor de la deuda se va a quedar con los 50,000 y no me va a y poder a mí reclamar. Es que tú eres el heredero y te tocó como obligación también recibir las deudas del difunto, ¿no? Solamente responder con el patrimonio del difunto, teniendo como límite el patrimonio. Excepciones, por ejemplo, esos son casos que se debe de checar. Pongamos que la persona dejó una deuda, no sé, en su tarjeta de Coppel o en su tarjeta de Electra o en cualquier tarjeta. Ahí son aspectos que se deben de revisar porque a veces viene la empresa y dice, ¿sabes qué? Me debes tanto, pero las tarjetas a veces tienen seguros, seguros, ¿no? seguros que respaldan ante la muerte del, De del la difunto. persona. Ajá. Entonces, ese seguro ya cubre la deuda. Yo estoy libre de eso. Me toca el patrimonio que de por sí me tocaba a mí o a mí y a mis hermanos. Y entonces son aspectos que sí hay que investigar para que no nos vayan a afectar o que llegue a la empresa, ¿sabes qué me debes? Y pues uno tal vez sin saber estos aspectos dice, no, pues sí, tiene razón. Ya aquí está.
es lo que me había tocado, pero pues aquí te lo doy. Cuando ya había Ya está un sola. seguro que ya está saldada la deuda. Es como en el caso igual de los bienes, ¿no? Por ejemplo, se da mucho que en las casas de Fobiste, de Infonavit, se está, por así decirlo, avalado en el caso de que la persona fallezca y todavía falte tanto tiempo por pagar, la deuda ya queda en automático saldado. Ujú, porque ya hay Ah, un seguro. Que ya cuando quieres el bien ya viene con el ya seguro. viene ese O sea, seguro, ¿no? prácticamente ya lo estás pagando ahí en tu mensualidad, por así decirlo. Y es lo que firmas en los papeles. Es como cuando pides un préstamo en alguna tienda departamental, como por ejemplo es más común en el Electra, que te dan préstamos de dinero y te dicen, mira, te vendo un seguro para que estés seguro, si tú En falleces, pues caso la de deuda queda accidente, saldada demás. y aparte a lo mejor ya aseguras a tus hijos y les damos un tanto por ciento. Todos esos seguros son los que avalan que tú al momento de ya no estar, tu deuda quede finiquitada. Pero si no hay un seguro de por medio, sí se tiene que respaldar con la herencia la deuda que se tenía. Es lo que yo entiendo. Sí. Es lo que yo entiendo. Es también, por ejemplo, otro aspecto que importante, deja de existir la persona. Y bueno, ¿sobre quién quedan todos los bienes? Las tarjetas, el carro. Una ley debe de quedar en manos de la cónyuge o de la esposa o el esposo, si hay quien se haya muerto primero, va a quedar en manos de él como quien va a cuidar por lo mientras, digamos así. En lo que se designan los herederos, ese bien, porque a veces llega el abogado del hijo de quien quedó como heredero y, ¿sabes qué? Deme a mí los bienes, las tarjetas, deme a mí los documentos, las escrituras, porque yo voy a cuidar, dice el abogado, voy a cuidar de los bienes. Y ahí va la persona y se los da, se lo da la esposa, cuando es ella quien debe de resguardar esos Los bienes. momentos. También, por ejemplo, cuando la esposa del difunto y el difunto hayan estado casados en sociedad conyugal, hay una parte que ya le toca de por sí a la esposa. Ya Sí, es porque directo. Ya es directo, además de lo que le va a tocar por en la herencia. herencia. Decíamos otra vez, dependiendo de la legislación desde la que estemos, en la que estemos sujetos, sea de la Ciudad de México o de nuestro estado. Este, todo esto siempre pues suele traer problemas cuando hay un testamento de una u otra forma y más cuando la persona, ¿sabes qué? Nos dice, yo no quiero irme por el área legal, aquí nos vamos a hacer nosotros, poner de acuerdo y salen problemas siempre. Sí, pues sí, porque Este, nunca, realmente nunca se van a poner de acuerdo. nunca se van a poner de acuerdo exactamente, que porque uno le tocó más, porque uno le tocó menos, y hablando de cosas, por ejemplo, que no lo quieren vender, supongamos que era una casa y le tocaba a los hijos, son 7 hijos y le toca a todos en partes iguales, no se pueden salir, pueden venderla porque ahí viven. Entonces, es un problema muy grande que a veces no se pueden evitar, más que nada, si la persona deja un Un bien, testamento. un Y por testamento. ejemplo, en estas cuentas a lo mejor y las cuentas bancarias de ahorro o las cuentas de inversión siempre te piden un beneficiario. Ujú. ¿Esas cuentas se le quedan como tal al beneficiario o también entran dentro de... En ese caso llega un beneficiario y hay Ya una ahí ya no voluntad puedes... expresa, y ya no Sí, Ah, ok. porque ya está escrito, es igual está como escrito. con las casas y todo eso, ¿no? Que a veces se pone a una persona en caso de defunción o a los hijos, Ujú. ya está directamente escrito. A diferencia de si no De se cuando pone nadie, ahí es cuando igual entraría. la sucesión legítima, por Ujú. ley. Sí, ¿Sí? para que ya pueda ser repartido. O por ejemplo, sucede que la persona dice, la mamá le decían, no sé, Rufina, y y el, y el hijo o el padre que era, voy a dejar a mi mamá y le pone Rufina, pero sucede que en su testamento, en su acta de De nacimiento de la nacimiento. señora, Es otro aparece nombre. con otro nombre, otro problema también, porque según el testamento de la persona es para la señora Rufina, y usted no es la señora Rufina, usted es la señora, no sé, María, y nada que ver. Solo sí que necesita el papel que avale que es Ajá, ella. ajá, Pero ahí sí no se puede hacer ya nada, ¿no? ahí ya no se puede hacer nada con la pena. Disculpe porque Porque desde que hiciste el testamento debes de dejar bien Sí, especificado para quién es. para quién es. Y es que sí pasa mucho que a veces no nos gusta nuestro nombre
lo hacemos más cortito y son esos pequeños detalles que decimos nosotros son insignificantes ahorita. Pero a largo plazo generan conflictos. Exactamente. Como las firmas, luego uno a veces firma de una forma y luego de otra forma, y luego ya cuando se va a hacer, tal vez se va a poner en el testamento, este, una firma, no coincide con la que sale en mi INE, y ese es otro detalle, y a veces hasta también queda nulo el testamento porque no coincide la La firma firma. aunque lo haya firmado la misma persona, si no coincide la firma del testamento con la de su INE o de algún documento oficial, también ahí queda nulo el testamento y ahora se tiene que hacer la Sí. sucesión. Sí, porque en ese sentido entra como un tipo de fraude, ¿no? Ujú, Porque igual llega a pasar de que hay gente que lo hace, que lo puede hacer, ajá, ajá, y pues es el hecho de no hay nada que avale que real y verdaderamente firmó esa persona. exactamente. O que lo firmó su hijo, que ya estaba muriendo la persona. Y es que, va, Fírmale tú. fírmale tú. Ajá, no, no, no. En ese caso sí se tiene que tener mucho cuidado en todos sus aspectos porque sí son muy importantes. Sí, porque cualquier detalle ahora sí que te Cuentan. puede hacer perder muchas cosas. Hay que tener bien en claro todas las cosas que son importantes, Ujú, ¿no? De entrada todo lo que tienes y a quién se lo quieres entregar. Enseguida que pues todos tus papeles estén en orden porque pues desde un principio así deben de estar y que no te andes cambiando el nombre. Ni la firma, Ni la firma ni nada de eso porque es aunque lo no que nos más pasa. guste. Y ahorita en la pandemia también se vio mucho que para las jubilaciones muchas personas llegaron al trabajo y se registraron con un nombre, pero ya cuando se iban a jubilar, sabes que ya no te lo puedo dar porque ni siquiera te llamas así. Ya en su INE ya venía otro nombre diferente. sí. Y eso creo que también es parte de la empresa, ¿no? El hecho de estar actualizando la información de sus empleados desde Desde el siempre principio, y casi, pues yo considero que cada año, ¿no? Para ver que realmente no haya una falla por ahí. Que Otra, imaginas de trabajar 25, 30 años y que al final no puedas recibir sí, tu jubilación, tu pensión que porque te registraste con un nombre con un que nombre que no ni es el siquiera tuyo. era exactamente. Y pues sí es perder pues muchos años de trabajo, todo el sí, patrimonio que tienes. también otra cosa es, por ejemplo, que el testamento o la repartición debe de constar, pareciera muy, muy básico, pero a veces se olvida. No, es que mi papá me dejó por palabra que me tocaba esto. Y ya dicen los demás hermanos, no, pero ¿cuándo lo dijo? No, pues una vez que estábamos solos, nada más nosotros dos. No, no abre paso eso porque necesita constar, tiene que haber una formalidad, tiene que ir la persona ante el notario, y es el de su gusto, que corresponda a su zona, ante el notario, el notario va a oír su voluntad, va a escribir los datos necesarios, va a ocupar la firma, y todo ese trámite se hace de un jalón, digamos así, y se ocupa a fuerza que no basta solamente con la palabra. La palabra, pues no la puedo decir, es que aquí dice esto, aquello. O a veces hasta las personas, ¿sabes qué? Fue por palabra y ahí está el hijo, lo grabó por teléfono, a ver, papá, dile lo que me toca. Y a veces los demás hermanos o un tercero, puede llegar a decir, no, es que lo estaba coaccionando, o Se le estaba lo forzando, le estaba estaba obligando, amenazando. estaba amenazando, y cualquier argumento puede ser que Que igual se anule ahora sí que se la anule, repartición. que se anule la repartición, y nuevamente vuelva a leer la sucesión intestamentaria, legítima, y ahora sí la ley dice, esto te toca a ti, esto te toca a ti, y no hay otra, no hay de otra. Sí, No hay pues otra no. solución, Entonces sí, sino sí, todo se parejo. recomienda que como seres humanos prevengamos cosas que a veces no sabemos y hagamos nuestro testamento para evitar todo ese tipo de De conflictos que problemas. suelen destruir a las familias. A veces por ese tipo de reparticiones que se da, aunque sea por ley la persona o el hermano, tal vez no a veces no es ni el hermano, es la esposa del hermano, La que mete la idea, la que te idea, le- donde Eso se siempre genera el pasa. interés. se genera el Eso interés. siempre pasa. Ya no es tanto el pleito entre hermanos, ya es más de las esposas o O los los esposos que esposos. son los que quieren interferir ahí. Y ahí ya en ese caso ya no se hablan, ya no dan paso a ni siquiera a una convivencia entre ellos. Puede haber caso a una persona donde están en ciertos trámites igual, pero le decía a esa persona, no, no, pero
yo te voy a firmar, pero con que no esté mi hermano. No lo quiero ver ni mi hermano ni mi hermana porque quedamos mal de la otra vez que se repartieron los bienes de, de mi padre. Y, este, no lo quiero ver ni siquiera, no lo quiero ver. Te voy a firmar el documento, pero no quiero ver A Sí, ya nadie. no se presta ni para un diálogo. ni para un diálogo, ni siquiera Sí, para verse. Entonces, sí, no. como padres, yo creo que el padre o la persona debe de prever, sobre todo para que no se dañe esa, La eh, integración familiar. ajá, el núcleo Que de por familiar. sí se daña. Creo que siempre hay algo por X o por Y de la vida que tenemos que por una cosa o por otra te peleas con tus hermanos o tienen alguna diferencia y muchas veces están más juntos cuando están los papás y cuando ya no están ya es así como Sí, que ya se no tengo fractura la esa relación. obligación de estar contigo y pues mira, Mejor mejor cada me quien por voy. su lado. Ya es mejor que, como dice, dejar ya algo fijo para que pues si de por sí ya había como que rencillas entre ellos, pues al final no terminen peor, ¿no? Porque siempre va a haber una persona u otra que te llene de ideas la mente o que venga a decirte, yo te ayudo, yo te arreglo y desde ahí ya van a empezar las cosas mal, Exacto. ¿no? Entonces es mejor hacer el testamento y cuidar lo que uno tiene y saber a quién se lo vamos a dejar, Sí, hacer las cosas bien y dejar todo claro. sí, para que todo salga adecuadamente, no haya más problemas. Pues Exacto. muchísimas gracias por haber Nada, venido. De verdad que este es un tema muy importante porque pues todos tenemos infinidad de dudas. Tengamos a lo mejor poquitas o muchas cosas, pero es algo que debemos de saber porque más adelante siempre va a ser necesario. Y por desgracia tenemos la costumbre de dejar todo hasta el Al final, último, hasta el nos último ya, confiamos y no sabemos cuándo. sí, cuándo va a pasar o cuándo va a ser. Entonces, mejor prevénganse desde ahorita, vayan, hagan su testamento. Hay un mes aquí, ahora sí que en México, donde Es hasta sale septiembre. más septiembre. barato ir a hacerlo, así que no desaprovechen eso porque la verdad vale mucho la pena y pues bueno, los va a dejar más tranquilos. Sí, Es es un tema prevenir. muy complejo y muy amplio que tiene muchas modalidades, pero a grandes rasgos es esto. Cuando no hay testamento, aplica estas reglas que, para que no me decir luego el sobrino, el tío, "Ah, no me toca a mí cuando hay hijos, cuando hay nietos". Y ahí está peleándose también Sí, de que no como que tienen ni no me siquiera tocó nada derecho. a mí. Sí, Y también está peleándose quien ni siquiera tiene derecho ante la ley. Entonces, sí, sí es recomendable de cualquier forma o cualquier modo establecer tú mismo, pues, quién va a recibir el patrimonio que has trabajado durante toda tu vida. No estás hablando de algo poco, o sea, estás hablando de algo que trabajaste toda tu vida que es importante. y que es importante y que lo herede alguien que tal vez a ti no te agrada, pues ya va a ser muy, algo. Ya no está bien, ya no está bien, ya no está cool. No, pues no. Ya no está cool porque hay quien, pues sí, se merece que le demos las cosas y es Ya. ya criterio propio, ¿eh? Cada quien decide a quién se lo va a dejar. En lo personal siento que pues sí hay personas que vale la pena dejarles algo de nosotros, aunque sea para que siempre se acuerden de uno y también para que pues nuestras cosas no terminen por ahí divagando. Botadas o pues que les den un mal uso también. Ujú. Porque si es todo, todo conlleva esfuerzo, todo conlleva un sacrificio y obtener las cosas siempre nos cuesta y cuando las tenemos nos hace muy felices, nos tiene muy contentos como el conseguir a lo mejor en nuestra casa propia. Todo eso nos cuesta mucho y Tú cuando sabes lo cuánto te tenemos es costó, ¿no? muy importante y dejarlo a la deriva, pues no está bien, No. ¿no? Entonces dejen sus comentarios ahí si tienen alguna duda, si quieren que platiquemos de otro tema, déjenlo ahí abajito. También si, pues si Emanuel nos hace el favor, pues por aquí va a estar contestando las preguntas y volverá a estar en otra temporada. Déjenos ahí si a ustedes les ha pasado, si han conocido algún familiar, si ya han visto peleas entre ustedes mismos ahí con la familia y pues no lo dejen a la deriva. Vamos a dejar abajo nuestras redes sociales también para que vayan, nos sigan. Les agradecemos muchísimo a los que ya se suscribieron, a los que ya nos han estado viendo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Así es Hasta luego. que no sé si quieras agregar algo No, más. eso aparte. Agradecerte nuevamente y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Adiós. Hasta luego.